Buenos días, bienvenidos a la entrevista en línea en este lunes 24 de febrero de 2014. Un abrazo a usted que nos acompaña a través del www.laprensagráfica.com, que desde luego quienes están en el exterior, también a quienes nos acompañan localmente a través del canal 37 en la señal abierta de televisión, canal 99 en cable de Tigo. Es un gusto que nos acompañe y que inicie la semana con nosotros. Este lunes abrimos justamente la semana haciendo una reflexión en torno a la democracia en el país, las elecciones del 9 de marzo, la institucionalidad y en perspectiva la situación sociopolítica del país y el reto del próximo quinquenio. Varios temas de los que vamos a conversar con nuestro invitado, sin duda alguna lo que está pasando en el continente, la situación específica de Venezuela y sin duda alguna también el resultado electoral en Ecuador. Está con nosotros en nuestros estudios Carlos Mejía, él es el presidente del Movimiento 300. Carlos, bienvenido, es un gusto. Un placer, William. Sumamente contento de estar acá, iniciando semana. Exactamente, Carlos. Bueno, platicamos, ¿qué sería? Hace poco, platicamos hace un poco más de un mes, ¿no? Antes de la elección, sí, la última vez que conversamos, ¿no? Y ahora estamos haciendo otra conversación en el ínterin de la primera vuelta, la segunda vuelta. Estamos a menos de 2 semanas para la elección presidencial del 9 de marzo. Carlos, creo que es importante conocer un poco cuál es el análisis que ustedes tienen en torno a la experiencia de la elección del 2 de febrero. ¿Qué lectura se puede hacer de ese evento cívico del 2? Yo creo que hay varias. Quizás la más importante de todas es definitivamente que se mostró una gran apatía por ir a votar. Creo que el ausentismo estuvo nuevamente presente en nuestras elecciones, desgraciadamente. Hoy se está haciendo bastante trabajo. Vemos con mejores ojos definitivamente lo que vimos en la primera vuelta, la convocación al voto de parte del tribunal. Y eso creo que era una lectura. Nos preocupaba muchísimo de que la gente no salió a votar en la primera vuelta. Creo que es importante hacer una reflexión por qué la gente no sale a votar. Es decir, en lo personal, yo tengo una opinión muy personal en esto y es que hay que votar siempre. Pues, o sea, al final los instrumentos que ofrece la democracia, la elección es una de ellas y es muy importante. Pero esa es mi opinión muy particular. Y, sin embargo, creo que es importante hacer una lectura en la que se pueda determinar ¿por qué la gente no salió a votar? ¿Por qué los jóvenes, por ejemplo, no salieron a votar? Fíjate que ayer había un programa en la noche, en un medio colega tuyo, y estaban 4 espectaculares miembros de la juventud ahorita. Que por cierto, una de ellas estará con nosotros mañana. Perfecto. Aida Betancourt, compañera. Bueno, exacto. Realmente yo aplaudí muchísimo, porque realmente casi que los jóvenes dieron cátedra de lo que es una visión de país al primer panel que tuvieron, que era la vieja guardia política, ¿no? Me encantó el poder ver a los jóvenes cuando estaban hablando, proponiendo ideas frescas, el ver cómo entre ellos se ponían a poner de acuerdo y todos los cuatro coincidieron en que realmente El Salvador necesita un pacto de nación, necesita quitarse todas las etiquetas, necesitamos dejar el rojo por un lado, el otro color por el otro y realmente concentrarnos en lo que son los grandes puntos de nación. Y me encantó aún más todavía ver cómo las caras de los políticos tradicionales en primera fila cambiaban a medida que los jóvenes hablaban. Creo que el mensaje está muy claro. Los jóvenes, quizás muchos de los institutos políticos los han pasado de largo, los espacios no los han abierto y ahorita en estos programas empezamos a ver de que tenemos una juventud espectacular, muy preparada, muy anuente a dialogar, que es lo que necesita este país, y muy anuente a trazar todos los puentes que sean necesarios para construir un país libre, demócrata y sobre todo mucho de progreso. Ahora, si tú te fijas en lo que dijeron los jóvenes ayer, ellos mismos lo dijeron, no votamos porque no había una oferta que nos inspirase. Y yo creo que más allá de la oferta particular de los candidatos, que definitivamente no inspiraron a los jóvenes, realmente no existe una inspiración en cuanto de parte de los institutos políticos y de la clase política actual. Realmente aburren y hay que hablar como es. Realmente vemos, yo lo decía en otro programa un día de esto, no es posible que una generación de políticos antiguos, digamos, que se enfrentaron en una guerra que a todos nos dolió como país, sigan teniendo las riendas de los institutos políticos actuales. Más de 20 años después. Más de 20 años después. Creo que tenemos diputados que no sé cuántos años tienen. Creo que la CIA debe tener su nombre. Pero si vemos que la cuestión pública, la cuestión política está en manos de estos mismos políticos que ya tienen 20 y pico de años, pero que cuyo sentimiento de competencia y de contraposición política sigue fresca como hace 20 años, es muy difícil que nos pongamos de acuerdo en los grandes temas de país.
definitivamente que los jóvenes están diciendo, mira, necesitamos romper con eso, necesitamos dejar atrás lo que es la historia del status quo político antiguo y construir a futuro. Ahora, eso fue creo que fue lo que a ellos los desmotivó grandemente. Carlos, pero ¿quién abre el espacio? Hay que esperar que el partido político abra los espacios, entonces hay que llegar a tocar la puerta y si no abren, pues hay que derribar la puerta, pregunto, o sea, ¿qué es lo que hay que hacer? Digo, estoy utilizando un lenguaje figurado cuando digo derribar la puerta, claro. O sea, sino a utilizar los mecanismos democráticos, digo, para poder entonces hacer esos cambios, o sea, pero es que también ha habido una apatía generada por los mismos políticos, desde la misma clase política, justamente para evitar que alguien llegue a tocarles la puerta y les mueva el piso. Yo creo que los jóvenes lo que tienen que hacer es crear sus propios espacios. En una democracia cualquiera puede crear una puerta nueva, y ese es mi gran llamado a los jóvenes. Y de hecho, como 300 tenemos un capítulo espectacular de jóvenes. Ayer veíamos a dos que están identificados con nosotros, que son espectaculares, pero realmente más allá de eso, nuestro mensaje a ellos va, miren, si las puertas no se les abren, sean albañiles y construyan su propia puerta, ¿ya? No quiere decir que los institutos políticos que están ahorita son los que tienen que perdurar en el tiempo. Todo es cíclico en la historia, y en diferentes tiempos la historia da oportunidades coyunturales para que nuevas caras y nuevos proyectos nazcan. Me imagino que algunos de ellos buscarán espacios importantes dentro de los institutos políticos actuales, pero otros pueden hacer su propia labor desde otros lados. Veíamos como el licenciado Miranda está en FUSADES, como Marlon Manzano está en el tema de las ONGs con Proyecto País, el otro chico que está en Oveja Negra, Aida en su cancha. Yo creo que todos ellos están realmente creando sus propios espacios y es obligación nuestra impulsarlos. Y es sobre todo, creo yo, que un gran compromiso de los medios de comunicación, como el tuyo que tú vas a tener, Aida, pues, mañana, que le brinden todas las oportunidades para expresarse, porque es un lenguaje fresco, es un lenguaje conciliador y de visión hacia futuro. Si los medios le entregan los espacios a los jóvenes, ellos solitos con la opinión pública van a ir creando los espacios que necesiten para crear una nueva cultura. Ahora, pero los partidos políticos, digo, están obligados a transformarse, es decir, o las circunstancias, las condiciones, ¿crees tú que los llevarán finalmente a transformarse? Es decir, tendrán que abrirse prácticamente por obligación, o por conveniencia, lo que sea, pero tendrán que abrirse. Mira, en la historia todo es evolutivo, todo tiene que cambiar, todo tiene que adecuarse a circunstancias muy particulares de los tiempos. El partido que no evoluciona, muere. El partido que no oxigena sus filas y sus pensamientos con mentes jóvenes y frescas y de futuro, independientemente de qué lado estemos hablando, va a morir tarde o temprano. Las mentes viejas no pueden permanecer en el tiempo. Los jóvenes tienen que entender también de que la historia hay que aprenderla, hay que leerla, hay que rescatar lo bueno, pero la política vieja, digo yo, tiene que estar muy clara de que o se renuevan e incorporan nuevos canteratos a sus filas y a sus equipos, o están condenados a morir. Pero vaya, el 9 de marzo vamos a ir a otra elección y al final prácticamente con la misma planilla de candidatos, a excepción obviamente de los otros 3 que quedaron fuera. Exacto. Solo van 2. Al final son los mismos candidatos los que van. Sí. ¿Qué va a ser la diferencia? ¿Por qué los jóvenes pudieran ir a votar en esta elección, pero si hay argumentos de por qué no fueron en la anterior? Ha habido un factor muy importante y creo que fundamental que ha abierto los ojos de un montón de jóvenes. Independientemente de ideología, los jóvenes están claros de lo que quieren y no quieren como país. Los jóvenes necesitan espacios y los espacios se construyen básicamente en sistemas democráticos y de libertad. No es lo mismo querer ser hasta un revolucionario romántico en un estado donde es totalmente opresor y que controla todo, a querer ser y levantar la voz cuando es un sistema democrático y libre. Definitivamente, creo que lo vamos a tocar más adelante, pero el hecho de lo que está pasando en Venezuela con sus juventudes, creo que a los jóvenes les abre los ojos. No necesariamente quiere decir, posiblemente y no, lo han dicho los del partido de gobierno, de que eso va a pasar acá, pero manda una tremenda señal de que el modelo de negocio, el faro, como dicen ellos que ven, eso al traducírselo a los jóvenes lo que quieren es, miren, me puedo decantar por un pensamiento un poquito más socialista, me puedo decantar por un pensamiento más de centro o más de derecha, pero en algo estamos claros. Yo esa situación de opresión a las juventudes y esa mordaza para que los jóvenes no podamos decir nada cuando lo queramos decir, creo que en eso no estoy de acuerdo. Eso los va a motivar a mucho. Y la otra cosa creo que es importante es que
independientemente, los jóvenes también, varias gente estamos haciendo mucha campaña, de que la única herramienta que tienen los jóvenes para preservar su estatus democrático es votando. E independientemente, lo vuelvo a decir, no importa quién gane, si la gente vota masivamente, ¿cuál es el mensaje, William? El mensaje es el siguiente: yo voté por esta opción o por esta opción, pero lo hice, elegí esta o esta por medio del voto. El voto como herramienta ciudadana es quien me da el poder para quitar y poner, confiar o no confiar en alguien. Eso no puede tomarlo como que si yo elegí a alguien, me voy a quedar en el gobierno per se, per seculorum. O sea, considerarse como un cheque en blanco, pero bueno, pero eso ha ocurrido de alguna forma. ¿El cheque en blanco? Sí, de que de repente digo, cuando hay elecciones, quien resulta electo, pues se considera que tiene el cheque en blanco porque tuvo el respaldo. Y dicen, bueno, es parte del ejercicio democrático. O sea. Exacto, y creo que ese es el gran error que ha cometido la clase política actual. Y los jóvenes se los dijeron muy claros ayer. Y el que tenga oídos, que escuche. Creo que ahora los jóvenes y la sociedad civil va a empezar a ser un auditor permanente del quehacer de los funcionarios públicos. Y estamos empujando muchísimo más la idea de que más que clase política, lo que necesitamos a futuro son funcionarios públicos. Son funcionarios que lleven para servir a la sociedad y no funcionarios como hasta ahora hemos tenido muchísimos que llegan a servirse de la sociedad. Tú te recordarás en nuestra última entrevista que presentamos nuestro modelo, que era un poco como el sistema solar, ¿no? Y claro, eso lo hemos llevado muy de cerca en muchas charlas con los jóvenes en las universidades y en todos los círculos que nos han invitado, y en eso estamos de acuerdo todos los salvadoreños. Hay que darle vuelta a la tortilla. O sea, los funcionarios están para servirnos y solucionar nuestros problemas como sociedad. No estamos nosotros como sociedad para servirle, solucionarle sus problemas de vida a los funcionarios públicos. Que ahora no hay funcionarios públicos, ahora la mayoría son quizás políticos. Es un mercantilismo político el que tenemos ahorita. Todo el mundo hace negocio con la política. Y eso los jóvenes ya lo empezaron a ver. Y eso creo que es la sociedad la que va a estar vigilante para que no se repita, para irla cambiando en el tiempo. Bien, debo hacer una pequeña pausa comercial, Carlos, cuando regresemos. Pero bueno, los partidos políticos, por ejemplo, no tienen institutos de formación. O sea, más allá de que haya un nombre por ahí que los dos principales dicen, bueno, hay Roberto Dawison, el otro es Farabundo Martí, pero institutos de formación política no hay, es decir, no se tiene eso. Hablemos un poco después de la pausa de este tema, otros más que tenemos en agenda. Regresamos. La pasión del deporte la vives también en elgráfico.com, el sitio deportivo más completo de El Salvador, con la información actualizada y resultados minuto a minuto de los partidos en juego. Elgráfico.com, conectados por deporte. La interacción con la tecnología llega con múltiples formatos. Nueva revista Tech Live, la información tecnológica más actual y los gadgets que modifican tu estilo de vida. Tech Live es una revista multiplataformas que te ofrece los últimos avances de la tecnología, las herramientas de mayor utilidad e interesantes artículos de la era digital. Escoge el medio que te mantendrá actualizado o visita nuestra web. Espera el futuro con Tech Live, una publicación de Grupo Nutriz. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Nutriz Alive, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia en tu periódico. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Nutriz. Infórmate. Exprésate. Y disfruta tu música. Punto 105. La radio del joven adulto.
Este lunes abrimos la semana conversando con Carlos Mejía, presidente del Movimiento 300, hablando un poco sobre la situación del país, sobre la democracia, elecciones y demás. Carlos, sí, entonces, bueno, tampoco los partidos políticos tienen institutos de formación más allá de la formalidad y que alguien dice, bueno, el Instituto de Formación Roberto Dawis o el otro Farabundo Martí, pero en términos de formación de los jóvenes, que es natural en un partido político tener institutos de formación ideológica, no lo hay, o sea, en términos prácticos no funcionan. Digo, ¿qué pasa entonces? Yo no estoy muy de cerca de ambos partidos, pero sé a lo que tú te refieres con los institutos. Yo pongo la analogía como que fuera, o comparo esto como que fuera un equipo de fútbol, William. Si tú no creas canteras, es porque no te interesa el equipo, o porque quieres que los mismos jugadores viejos sigan jugando hasta que se fracturen y se lesionen. Desgraciadamente en El Salvador, por lo que he podido ver de la clase política actual, no creen en el relevo, porque desgraciadamente la cuestión política se ha llegado a manejar como un negocio de vida, ¿ya? O sea, como una carrera per se seculorum, como una carrera donde casi que yo dejo de ser político solo y solo sí me muero, quizás, vea. Y entonces las futuras generaciones tienen que esperar hasta que se abra un espacio casi que por generación que me dé esa silla o que me dé ese espacio para yo poderme expresar. Ahora bien, los jóvenes realmente están preparándose espectacularmente. Los jóvenes están, no son los mismos jóvenes desde hace 20 años. Ahora los jóvenes tienen una carrera, tienen una maestría, tienen un doctorado. Muchos de ellos no necesitan realmente el quererlos meter en un instituto político. Los jóvenes respiran política todos los días y vimos un espectacular ejemplo ayer. Parecieran haber salido de institutos políticos, parecieran haber salido muchos como de maestrías de ciencia política, dieron una cátedra de lo que es pensar a futuro en un país. Entonces, o los partidos el mensaje es igual, o los partidos abren sus espacios y reclutan a este talento que tienen, o simple y sencillamente los jóvenes les van a pasar por encima y ni cuenta se van a dar, porque ya están muy conscientes de lo que pasa. Entre jóvenes pueden discutir. Yo he asistido a varios foros donde hay jóvenes de diferentes tendencias y se ponen de acuerdo fácilmente. Si los que no se ponen de acuerdo son los que siguen empleitados unos con otros, pero los jóvenes, para ponerse de acuerdo en 2 o 3 temas para construir un mejor país a futuro, eso lo tienen clarísimo, y los otros no lo tienen para nada claro. Ahora, pero entonces la falta de cambio, de transformaciones en el país, me refiero a los partidos políticos, tiene que ver con la misma resistencia de los actuales líderes, es decir, del temor a perder su forma de vida. Es que no hay nada, el fin de semana me decía alguien, un señor a quien admiro mucho, me decía, no hay droga peor que la droga del poder. No hay nada más enviciante que el poder, más allá de cualquier otro vicio, digamos, de lo feo, del alcohol o de las drogas, realmente, porque el poder es total. El poder no te puedes saciar de poder, siempre quieres más y más y más. Imagínate tú el poder acumulado en esta generación que tiene casi 20 o 25 años de haber llegado. O sea, realmente sí, a ser espantoso. No tan fácilmente ellos van a ceder, no tan fácilmente ellos van a abrir los espacios, porque si yo dejo de ser político, ¿a qué me dedico realmente? Claro. Yo no veo mucho. Sí, porque habrá algunos que ni siquiera han administrado una tienda, digamos, una pequeña tienda para poder vivir de algo distinto que no sea la política. Exacto. Entonces han hecho, la política nuestra es un modus vivendi, no es un instrumento de servicio público. Y esa creo yo que es la gran desgracia que tenemos en este país. En el momento en que estos chicos o las caras jóvenes de liderazgos emanadas de cualquier lado lleguen con la convicción de querer hacer algo nuevo y cambiar su cassette de que tienen que llegar a servir, las condiciones van a cambiar en este país terriblemente. O sea, vamos a despegar como país. Ahora, y a veces ni necesariamente tiene que ser jóvenes per se, sino de los relevos normales que pueden haber en los partidos políticos, que no los hay. O sea, son relevos intelectuales más que todo. O sea, exacto, porque de repente tenemos jóvenes que pueden pensar, y bueno, se ha comprobado en la política, se ha visto jóvenes que piensan igual, peor a veces que una persona tan vieja de 30 años de estar haciendo política, de lo que estamos hablando, ¿no? Bueno, incluso creo que, no me acuerdo si era Ida quien decía, mire, no necesariamente tiene que ser joven cronológicamente, joven en la edad, tiene que ser joven en cómo pensar, en cómo proponer nuevas cosas. En lo fresco del pensamiento. En lo fresco del pensamiento y en lo fresco de poder estar leyendo lo que como sociedad, con lo que la sociedad está gritando a cada rato. Ayer surgía otro tema, también te decían, si parte de este problema en que estamos metidos tan polarizados es porque existe una desconexión absoluta entre el status quo político y lo que pasa en la sociedad realmente.
parece que fueran universos paralelos. Ellos viven en un universo donde discuten cosas, y discuten porque no dialogan, sino que discuten cosas. Cuando la sociedad tiene otros problemas, se quiere poner de acuerdo, quiere trabajar junta, quiere dejar etiquetas, quiere que los servidores públicos sean honestos, transparentes, probos, que no abusen de sus funciones, cosas lógicas. Y ese lenguaje parece que toca este vidrio, o sea, no pasa el córtex del pensamiento político actual. Eso lo que va a llevar es a un momento en que realmente la sociedad va a quedar hastiada y va a exigir que los cambios se den un poquito más fuertes. Bueno, pero mientras tanto vamos a la elección, a la segunda vuelta, Carlos. Van los mismos sectores, hoy posiblemente hay algún cambio en términos de participación. Decías hace algunos minutos atrás que ves un poco más de actividad del Tribunal Supremo Electoral, los jóvenes ahora parecen más conectados, no sé si es más entusiasmado por eso. Yo creo que sí, yo creo que el entusiasmo, hemos visto muchas campañas llamando al voto. Creo que en la primera vuelta no se hizo. El Tribunal Supremo Electoral realmente hizo un papel atroz en convocar al voto. Yo nunca había visto una campaña más pobre que la que hizo ese Tribunal Supremo Electoral. Ahora, en el caso del tribunal me interesa una reflexión tuya, Carlos, justamente sobre lo que estamos conversando, pero también sobre cuál ha sido el papel del árbitro entonces, del Tribunal Supremo Electoral, hasta la primera vuelta. En la primera vuelta y un poco lo que está ocurriendo ahora. Fíjate que nosotros tuvimos un ejercicio interesante, formamos lo que fue una primera mesa de observación electoral ciudadana y la conformamos varios institutos, estaba Aliados por la Democracia, estábamos nosotros, estaba Academia, y realmente recibimos a través de nuestras plataformas más de 7.200 denuncias. Cuando hay 7.200 denuncias, que imagino que no fueron todas, pero fueron las que nos cayeron en nuestra plataforma, a donde básicamente los problemas que se dieron son los mismos problemas de siempre: publicidad alrededor de los centros de votación, el padrón no estaba completo, la gente le cambiaron sus centros de votación a última hora, familias que deberían de votar juntas, una votaban por una, otra votaron por otro, el tema de seguridad no estuvo para nada controlado, hubo amedrentamiento de parte de sectores delincuenciales para que la gente no votara, decomisaron DUI. Cuando uno ve todo eso, y después haciendo la reflexión de que el tribunal se había llenado la boca diciendo de que todo estaba perfectamente coordinado, que el sistema nuestro y todo el proceso electoral era algo traído casi que de la NASA, no había margen de error ninguno. Días previos, imagino que tú te recordás, días previos no dejaban a la duda nada de lo que podía pasar ese día. Cuando vemos esas situaciones que se dan, es porque realmente la camisa le quedó un poco grande, o sea, no controlaron un montón de factores. Esperamos, como tribunal que son, y con mucho respeto a los magistrados, de que eso haya sido una lección y que ahora en esta segunda ronda o esta segunda vuelta han tomado las precauciones para que esas situaciones que se dieron en la primera no se den ahora. Ojalá, ojalá y primero Dios, porque realmente si no fuera una bofetada a la inteligencia del ciudadano que está yendo a votar. Ahora, las campañas han hecho su trabajo. Definitivamente vemos un poco mejor la campaña del tribunal convocando al voto. Vemos medios de comunicación, imagino que ustedes están también en ese pool de medios, donde están haciendo permanente la llamada al voto, porque hoy por hoy en un país democrático nuestra única herramienta para expresarnos es el voto. Y entre más gente vote, más claro es el mensaje a cualquiera que gane, de decirle: mira, yo fui a votar, este es mi instrumento, este instrumento no me lo puede quitar nadie, porque es con lo que yo me estoy expresando para confiar en ti o no confiar en ti. Ahora, ¿cómo van los partidos políticos a una segunda vuelta en términos de la cancha? ¿Se ve más equilibrada hoy? Porque ha habido denuncias, sí, el papel del presidente de la República, definitivamente, y demás, o sea, pero ¿cómo se ve la cancha en términos generales? En términos generales, creo que los funcionarios no están haciendo del todo su papel. Desgraciadamente, y tengo que decirlo, ¿no? Todavía vemos una batería impresionante de publicidad de parte del gobierno, que definitivamente está dirigida a sembrar o a modificar el comportamiento de cara a las elecciones de la segunda vuelta. Creo que lo más sano hubiese sido darle un periodo de decir: si no necesito, si la diferencia del partido oficial es tan avasallante, como dice que es tan inmensa, no necesitaría una campaña de parte de nadie para que siga tratando de manipular el pensamiento colectivo de la gente que va a ir a votar. Sí lo vemos con preocupación, porque realmente se siguen viendo spots comerciales a toda hora, que aunque se diga de que no son
vinculantes con la campaña, como lo quieren manejar, pero sí las frases uno cuando las ve dice, efectivamente esto es lo que está tratando es de manipular el consciente colectivo. El tribunal le ha dicho que aprendió de sus errores y confiamos en la palabra de ellos y vamos a volver a ser vigilantes permanentes del proceso para denunciar lo que haya que denunciar y aplaudir lo que haya que aplaudir como tribunal que son. Carlos, en términos de resultados está claro, la primera vuelta, si lo vemos izquierda-derecha en esos términos, está claro que el FMLN sacó una ventaja importante, cerca de 10 puntos, ¿no? Cerca de los 300.000 votos. ¿Cómo se plantea entonces en términos de este resultado de desafío para la derecha en general? ¿Cómo se puede ver? Yo más que la derecha, no queremos caer en el tema de etiquetas, pero más creo yo que cómo está ahorita la conciencia y la sociedad civil, creo yo, que es lo más importante. Definitivamente que hay un tema que está en juego, y creo que eso lo estamos aprendiendo por la cobertura mediática que se le está dando posiblemente a temas como el de Venezuela. Fuera de micrófonos platicamos lo que acaba de pasar en Ecuador. Y lo platicaremos en lo que queremos. Definitivamente que hay cosas que no se pueden tapar con un dedo. El sol no se puede tapar con un dedo. Y gracias a la tecnología y los medios de comunicación, creo que la sociedad está aprendiendo de que hay cosas en peligro más allá que un simple candidato o un simple color político. Lo que se está jugando, y lo decía en la primera entrevista que vine hace un par de meses contigo, es de que posiblemente estamos a punto de perder nuestro sistema democrático de libertades. Creo que eso le ha caído la peseta a la gente está muy consciente de eso. No estoy en el partido político de oposición ahorita como para decirte que han cambiado estratégicamente ellos para tratar de revertir su posición electoral, pero definitivamente creo que lo que está pasando en el mundo abre ojos. Puede volver a haber una sorpresa, o puede haber que el resultado se mantenga, pero con estrecho margen. Y definitivamente la única encuesta a la que nosotros debemos creerle es a la propia encuesta del próximo 9 de marzo. Cualquier cosa puede pasar de aquí a estas próximas 2 semanas que hagan cambiar a la percepción de la gente, dependiendo de las estrategias que cada instituto vaya teniendo. Carlos, cada vez que se plantea de que acá lo que está en juego, por ejemplo, es el sistema de libertades, y lo dijiste la otra vez también, de hecho lo retomamos en el resumen de la edición impresa, pero siempre que se menciona esa frase, inmediatamente, digamos, del otro lado se plantea de que esta es una campaña de miedo. O sea, ese es un argumento con el que se pretende obviamente desbaratar el otro argumento. Entonces dice, no, esa es una campaña de miedo y lo que tratan es de infundir terror o miedo, pero no, en el país no ha pasado nada. Ya hubo 5 gobiernos, de un gobierno de izquierda con Mauricio Funes, no ha pasado nada, y ahora, ¿qué hace pensar que va a ocurrir algo distinto cuando el presidente o el candidato a la presidencia, Salvador Sánchez Serén, hace compromisos públicos de respeto a la Constitución, del sistema, de libertades, etcétera? Mira, yo creo que los interlocutores son muy diferentes. Creo que un presidente Funes, con todos sus aciertos y desaciertos, creo que no es del árbol genealógico del FMLN. Aún él comparte muchísimas de las ideas, pero no es del DNA puro del FMLN. Él nunca dijo, él se separó de Petrocaribe, él dijo que iba a tratar de ser un gobierno más incluyente, está bien, pero cuando vemos a los candidatos actuales, a donde ellos han ido permanentemente a Venezuela, a donde lo han dicho eso hay que agradecerse, los que han sido muy francos con la población, que han dicho, miren, nuestro faro, nuestra guía es el modelo chavista, el modelo del presidente Maduro. Ahora estaba viendo una entrevista muy temprano, que decía que el vocero del frente es Lorenzana, señor Lorenzana. Roberto Lorenzana decía, mire, nosotros nos solidarizamos con el gobierno del presidente Maduro. Bueno, hubo un comunicado la semana pasada, sí, oficial. Oficial. Yo creo que esas cosas dejan claro de qué sistema estamos hablando. Y cuando tú ves que ese sistema, lejos de permitir que la gente se exprese, que los medios transmitan lo que quieren transmitir, que digan y comuniquen lo que quieren comunicar, y cuando vemos represiones bastante feas y duras en la calle, eso no es campaña de miedo. Ahora, definitivamente nos debería dar miedo. Yo realmente me da muchísimo miedo el que lleguemos a un sistema tal que mis hijos, para poder expresar sus ideas y sus convicciones, con solo salir a la calle vayan a ser reprimidos. Lo hemos visto en Cuba, lo hemos visto en Venezuela. Yo creo que ante eso no es de llamar la campaña una campaña de miedo, son situaciones que deberían de dar miedo. Ahora, por el otro lado, también vemos campañas de miedo, porque aquí es de ver los dos lados de la tortilla. Tú tenés una campaña de miedo cuando te dicen realmente permanentemente de que te van a quitar todos los beneficios sociales. Creo que el partido de oposición ha sido sumamente sabio en decir, miren, realmente los programas sociales es algo
que no debería estar en discusión y deberíamos de continuar y perfeccionarlos. No es que los van a quitar, ya dijeron que no los van a quitar y les tenemos que tomar la palabra. Como dice el profesor Sánchez Serén, que miren, aquí no va a haber ningún cambio. Si ganan, nosotros vamos a ser los primeros vigilantes en que todo lo que ellos han firmado y han dicho a la luz pública definitivamente lo lleven a cabo. El pueblo es el que decide, el pueblo sabrá decidir cuál es el futuro que quiere, pero independientemente a quién gane, la sociedad civil tiene que estar vigilante para que no haya sido atol con el dedo lo que le dieron en la campaña política, no haya sido una simple y pinche publicidad, y realmente que de ahora en adelante a lo que cualquier servidor público y cualquier candidato se comprometa definitivamente se haga. Y si no, que se atenga a las consecuencias de la sociedad civil organizada que puede reclamar sus derechos o que ha sido engañada en el proceso. De acuerdo. Hacemos otra pequeña pausa comercial. Regresamos con más de la entrevista en línea. Volvemos. Un graficionado no olvida la historia, y aunque perdió una y otra vez, no perdió el orgullo. El graficionado se levantó entonando su grito de batalla, respirando gritos de gol y celebrando las épicas victorias. Un graficionado cree en la magia de la camiseta y mantiene viva la ola de fe, porque el graficionado sueña con volver a un mundial. El gráfico lo hacemos por deporte. En la UFG, el futuro cambia y evoluciona con cada paso que das. Aquí estudias, aprendes y aprendes más, porque tu pasión es nuestra pasión. Y junto con nuestra formación académica, tecnología y herramientas, encontrarás lo necesario para el pleno desarrollo de tu potencial y poder convertirte en un auténtico líder. Universidad Francisco Gavidia, tecnología, innovación y calidad. Infórmate. Exprésate. Y disfruta tu música. Punto 105. La radio del joven adulto. Una nueva forma de vivir la información. GDA Live de Grupo Dutriz. Ingresa a App Store o Google Play y descarga gratis la aplicación GDA Live. Ahora, busca en nuestros periódicos y revistas los iconos de GDA Live. Enmarca la imagen dentro de tu pantalla para animarla. Toca 2 veces la imagen para vivir la información en pantalla completa. Y recuerda que en el código ALIVE de la portada estaremos actualizando nuestras noticias. Con GDA Live, vive la información. Grupo Dutriz, multiplicamos la forma de informarte. Carlos, en el país hay práctica de esa corriente del liberalismo. ¿Hay práctica? ¿Se ejercita como tal o en qué nivel está? O sea, No, definitivamente yo creo que el pensamiento liberal existe en el país. Y el pensamiento liberal es... ¿Pero se expresa en diferentes niveles? No, creo que es algo que el liberalismo a nivel mundial no ha aprendido. Y lo discutíamos en una charla interna del movimiento. El liberalismo no ha encontrado cuál es su frase sexy, digamos, para venderse en la forma en que se vende un socialismo. Creo que el socialismo, si algo ha hecho muy bien a lo largo de los años, es ponerle muchísimo empeño en la parte propagandística, en la parte psicológica, en la parte sociológica. En cualquier cosa que se haga siempre tienen un tema que se puede explotar mediáticamente y propagandísticamente. En el lado liberal no. Y casi que el lado liberal lo que hace es que se dedica más a hacer lo más natural de ellos, que es libre empresa, trabajo, inversiones, solidarismo empresarial, solidarismo humano, pero realmente nadie está pensando, no existe una entidad pensando permanentemente en cómo comunico las bondades de un liberalismo. Del otro lado, permanentemente tú estás escuchando cómo se comunican, según su versión, las bondades de un socialismo o de cualquier otro tipo de gobierno. Creo que eso hace falta. El liberalismo sí es practicado, yo me podría decir, yo creería que hasta más de la mitad de la población acá, el pensamiento es liberal. Cree en la libertad del individuo, en la libertad en libre albedrío, en libre expresión,
aunque no lo sepan, lo practican. Lo que pasa, y hay una Pero gran no deuda hay- de comunicarlo y pero enseñarlo. Pero no hay un partido político que represente el liberalismo como tal, en No, términos per se, digamos. no, yo creo que no, definitivamente, desde el punto de vista como concepto liberal, no hay. Creo que hay esfuerzos en la academia, esfuerzos en movimientos de jóvenes que están tratando de enseñar o evangelizar todito lo que es la temática alrededor del liberalismo para que se pueda comunicar de mejor forma. Los partidos creo que si bien es cierto, tienen principios de libertades, no hacen lo propio para comunicarlo de una buena forma, ¿verdad? Y eso creo yo que le resta muchísima cancha a la hora de llegar a una coyuntura electoral que carecen de comunicación, de cómo vender su sistema, versus el otro que es muy bueno comunicando de lo que se trata. ¿Y el liberalismo cómo se identifica entonces en la parte que tiene que ver, hablabas de los términos de solidaridad empresarial, etcétera, pero ¿cómo se expresa el liberalismo, por ejemplo, en términos ya de situaciones concretas de la pobreza? Bueno, mira, partamos de que aquí existe una pirámide. La pirámide de Maslow para mí me parece sumamente ilustrativa para estos temas. Definitivamente que cada quien tiene que poder ser libre para ir avanzando en esa pirámide. No tenemos que estar expuestos a las dádivas, ¿verdad? Tenemos que tener plataformas o proyectos sociales que ayuden a la gente a ir subiendo en la escalera de satisfacer sus necesidades más básicas hasta sus necesidades más altas. Pero eso solo lo hace una persona que es netamente libre, y ella va a tener al final de cuentas la libertad de escoger si lo hago por mis propios medios o no. Pero eso se contrapone contra sistemas que son absolutistas, que te dicen, mira, tú no puedes hacer nada, tú vas a hacer lo que yo diga. Te voy a ir ayudando, pero a mi paso posiblemente. Pero ese es donde el Estado es... El Estado controla absolutamente todo. Es el padre de todos. Y es Dios Estado. Y creo que ahí está la gran contraposición entre lo que es una parte socialista y una parte netamente liberal. Es decir, liberalismo es que yo puedo hacer y me puedo superar por mis propias facultades. Sí necesito la ayuda del Estado en algunas cosas, definitivamente. Sí necesito espacios para crecer, definitivamente. Sí, las clases más necesitadas necesitan un empujón, el enseñarles para que ellos puedan, cuando quieran, empezar a construir y a subir la escalera, digamos, de desarrollo humano. Hay que hacerlo. Pero no es que venga el Estado y absolutamente controle todo y me lleve al pasito que ellos crean que ellos como Estado creen que es lo más conveniente para mí, porque ahí dejo de ser individuo. Cuando alguien más rige mi destino, desaparezco como individuo. Yo soy individuo solo sí puedo tomar mis propias decisiones. Bueno, hablemos de los otros temas que están en agenda. En medio de esto, de lo que está ocurriendo en el país, América Latina se está moviendo en otras situaciones específicas. Y bueno, ahora es imposible no hablar de los temas, por ejemplo, Venezuela, de lo que ocurre en Sudamérica en general. Bueno, obviamente por las influencias, ¿no? O sea, si acá tenemos una presencia, por ejemplo, de ALBA en general, del proyecto Alianza Bolivariana de los Pueblos, pues es imposible que no se pueda estar hablando de lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Venezuela. ¿Cómo se está observando lo que ocurre en este momento en Venezuela, Carlos? O sea, fíjate, William, que ¿qué pasa ahí? nosotros tenemos buenas relaciones con mucha gente venezolana, desde aspectos de intercambio académico, juventudes, desde el tema empresarial de muchas empresas nuestras, pero existe ese intercambio de amistad con el pueblo venezolano desde muchos de nuestros jóvenes, de nuestros miembros 300 tienen amistades allá. Y realmente las señales que indistintamente de la posición social, digamos, que tenga el venezolano conocido nuestro allá, la posición es la misma. Definitivamente están complicadísimos, hay exceso de violencia, hay una manipulación absoluta de los medios de comunicación, que es preocupante. Todos fuimos testigos de lo que le pasó a CNN. Exacto. Todos hemos sido testigos de cómo ha ido esta marea creando casi que un maremoto. El sábado anterior ya se vieron manifestaciones en todos lados del mundo, ¿verdad? Solicitando, no una intervención de nadie, pero solicitándole al gobierno que cambie su política no tolerante y que al contrario dialogue, que deje que los jóvenes se expresen. Y lo bueno definitivamente siempre sale a la luz. Hemos podido ver cómo, de extraña forma, pero hasta los artistas, que son un poco complicados, hasta los artistas inclusive se han empezado a expresar sobre lo que está sucediendo en Venezuela. A mí que me disculpe, o sea,
para creer no hace falta, aquí no hace falta un libro. Si el mundo se está pronunciando alrededor de lo que está pasando en Venezuela y que definitivamente los estudiantes y la población civil está siendo atropellada en sus derechos más fundamentales, eso todo el mundo lo está diciendo. Definitivamente que existe una gran verdad. O sea, puede existir una versión oficial, pero la verdad ante lo que se está comunicando en el mundo, ante lo que están tuiteando los jóvenes y la sociedad, ante todas esas comunidades internacionales que se están ya solidarizando con el pueblo venezolano, creo que eso no lo puede tapar nadie con el dedo, definitivamente. Esa es una verdad que ya está. Ahora, Carlos, ¿cómo es que en Venezuela justamente la mayor parte de los que vemos en las imágenes son jóvenes? Y estamos hablando de jóvenes, no sé, 14, quizás de 14, 24, 27 años. ¿Cómo es que una generación que prácticamente nació bajo el chavismo, estamos hablando de 15 años de chavismo, nació en esa generación, nació en esas condiciones, es justamente la que está promoviendo? Porque uno tiene la impresión desde fuera que lo que está pasando en Venezuela es los jóvenes arrastrando en otros términos, pero alando de alguna forma el vagón de la historia, pero con los viejos, digamos, claro, atrás. O sea, los jóvenes son los que van adelante ahora, o sea, pero ¿cómo se explica eso? Digo, yo creo que y eso es histórico. Creo que la gran mayoría de revoluciones, independientemente de qué lado sean, cuando la sociedad civil llega a un grado de intolerancia absoluta, quienes toman la batuta son los jóvenes. Por su mismo DNA, no sé, revolucionario, en contra del establishment, en contra del status quo, se creen son mucho más valientes los jóvenes que los viejos, creen y están conscientes de que pueden cambiar el mundo para sí. Y yo creo que todo eso los motiva realmente, así como ha sido Venezuela, como fue en Egipto. Bueno, pero eso pasa porque haya una condición que al joven no le está dando las expectativas. Es decir, no está en la calle por simple placer, pues. No está de choto. No, el joven no está de choto en la calle. El joven está porque realmente su esperanza y su visión de país y de sociedad futuro definitivamente la pierde. Cuando vemos, y como lo han dicho algunos jóvenes o algunos líderes de la oposición venezolana, dicen, miren, este es un tema, no es un tema ideológico, que partamos de ahí, la lucha no es una lucha ideológica, la lucha es una lucha por aspectos humanos, como es las condiciones de vida que están deteriorándose, esa opresión definitivamente de las libertades más básicas. Esas son cosas que el joven, bueno, los viejos no deberíamos de tolerar y dar el ejemplo, pero qué bien por los jóvenes de que toman la batuta, toman las banderas de reivindicaciones de este tipo y que nos obligan a los viejos a acompañarlos en este esfuerzo. Pero eso no ha sido solo en la juventud venezolana, ha sido históricamente, siempre las juventudes son las que han salido a la calle a expresar realmente con lo que no están de acuerdo. Y qué bien que poco a poco, cada vez las juventudes saben de lo que es un reclamo pacífico, un reclamo sin odios, y eso realmente ha llevado a que el mundo se solidarice con la causa de los jóvenes estudiantes en Venezuela, que va más allá de la ideología. Simplemente se están diciendo, necesitamos nuestras libertades y que el modelo cambie, porque nos está llevando a un fracaso económico que todos vamos a pagar la cuenta. Carlos, Venezuela es como la cuna, de hecho es la cuna de la Alianza Bolivariana de los Pueblos, ¿no? De ALBA, que es como la contraposición a lo que puede estar haciendo Estados Unidos a través de AID o de otras agencias, de otros proyectos. O sea, es la antítesis. Entonces, por eso decíamos en algún momento, es imposible que no se hable de esto, porque desde ahí puede haber derivado una cantidad de corrientes de solidaridad, como se les quiera llamar, de apoyo a otros proyectos en Sudamérica y en Centroamérica, por el caso de Nicaragua, que recibe fondos directamente de ALBA, y El Salvador, que lo está haciendo a través de esto. O sea, entonces es imposible que no se hable de estos temas, pero ¿qué significado tiene eso que está ocurriendo en Venezuela entonces para esa influencia que se extiende desde Venezuela? Mira, el modelo, y aquí queda un poco, vuelvo a tal vez a subrayar, no está en juego un tema ideológico, está en tema de lo que yo denomino una franquicia, digamos. Aquí existe he visto en algunos comentarios de cierta gente del gobierno que dice, mira, nosotros estamos aquí para forjar un socialismo democrático, dicen ellos. Vengo yo y les contesto, mire, no sé qué significa, pero voy a contestar con otro término. Esto es como que fuera un capitalismo socialista. Básicamente quedamos igual en los dos términos, ¿no? Pero es un capitalismo socialista. ¿Por qué? Porque con la propaganda socialista se crea un puro capitalismo extremísimo, a donde realmente las altas cúpulas de ellos se olvidan de su pensamiento romántico y se convierten en lo que
ellos atacaron durante mucho tiempo, que son casi que nuevas oligarquías, los nuevos burgueses, los nuevos, no millonarios ya, multimillonarios y multibillonarios. Entonces, cuando uno ve que lo que se persigue realmente, independientemente con otro color o con otro disfraz, lo que persiguen es su beneficio propio, de su argollísima, de su gran argolla, cuando esa es la principal intención de yo aprovecharme los canales democráticos, del engaño de cuestiones románticas socialistas, para yo poder establecerme como Dios, digamos, o para yo poder gobernar de aquí hasta que alguien más me quite, o para yo poder explotar a un país para fines muy personales y de mi grupo inmediato, creo que eso está mal. Eso es ALBA. ALBA es un clúster, una multinacional de billones de dólares, definitivamente, que utilizan programas sociales, pero con un fin muy, muy, muy claro, que es casi que hacer un copy-paste de lo que está sucediendo en otros países, en diferentes, para crear un mega clúster que sea de varios países, a donde ellos puedan mover sus intereses económicos de un lado para otro de una manera fácil. Bueno, voy a la última pausa comercial. Cuando regresemos, entonces, ¿cómo va a repercutir eso para América Latina? ¿Cuál va a ser la repercusión? Dejo plantear la interrogante, vamos a la pausa, hablamos de Ecuador también, regresamos. En la UFG, el futuro cambia y evoluciona con cada paso que das. Aquí estudias, aprendes y aprendes más, porque tu pasión es nuestra pasión. Y junto con nuestra formación académica, tecnología y herramientas, encontrarás lo necesario para el pleno desarrollo de tu potencial y poder convertirte en un auténtico líder. Universidad Francisco Gavidia, tecnología, innovación y calidad. Un graficionado no olvida la historia, y aunque perdió una y otra vez, no perdió el orgullo. El graficionado se levantó entonando su grito de batalla, respirando gritos de gol y celebrando las épicas victorias. Un graficionado cree en la magia de la camiseta y mantiene viva la ola de fe, porque el graficionado sueña con volver a un mundial. El gráfico lo hacemos por deporte. Infórmate. Exprésate. Y disfruta tu música. Punto 105. La radio del joven adulto. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas, para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutriza Live, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutriz. Bueno, estamos al cierre de la entrevista en línea. Carlos, entonces te preguntaba un poco cuál crees que puede ser la influencia de lo que está ocurriendo en Venezuela. No sabemos el desenlace, pero en cualquier escenario que pueda ser de que continúe Maduro, no continúe, ¿alguna modificación traerá esto en el comportamiento, en actitud? Me imagino yo que debe ser difícil para el gobierno de Venezuela explicarle un poco a los venezolanos que si hay problemas en los anaqueles, si no hay leche, si no hay comida en los supermercados, debe ser difícil explicarles que cómo entonces están enviando dinero de solidaridad, de lo que sea, de préstamos, de lo que sea, para Nicaragua, El Salvador, por ejemplo. Algo podrá quizás cambiar, pero bueno, pero eventualmente, ¿qué implicaciones tiene esto para El Salvador, por ejemplo? Mira, yo creo que les pone una gran presión al partido de gobierno, a donde ha estado acostumbrado a recibir, me imagino que toneladas de dinero para tratar de crear acá lo que es el modelo de ALBA. Definitivamente que yo estoy convencidísimo de que el proceso en Venezuela no tiene retroceso. Creo que ya comenzó. No sé cuánto va a durar, pero el mundo ya dio su opinión. La comunidad internacional poco a poco está metiendo la presión que debe para que hayan los cambios que tienen que darse en Venezuela
en pro de la construcción de un país bellísimo como es Venezuela, con tanta riqueza, y quitar a un lado lo que es ese modelo opresivo totalmente, que no sé a qué ideología definitivamente pertenece. Yo creo que más es una ideología muy de ellos. ¿Qué pasa con El Salvador? Cuando Venezuela regrese a sus intereses y a volver a construir y a volver a tratar de hacer renacer ese tejido social y económico que ha perdido gracias a este gobierno, que lo ha destruido casi que todo, las filiales de ese, es como una filial, no es como una multinacional. Yo tengo mis cuarteles generales acá, ¿no? Pero tengo mis filiales en otros países. Las filiales van a tener que empezar a vivir por ellas mismas. Cuando active un negocio, y Alba es un negocio, cuando el negocio ese tenga yo que primero plantear mis soluciones en la casa matriz, lo primero que tengo que hacer es que toda mi atención esté focalizada ahí. Las demás que están en otros países tienen que empezar a ver cómo rentabilizan. Yo no creo que realmente la corriente del FMLN y la corriente política, política partidaria, esté acostumbrada a administrar de buena forma ninguna cosa, porque ellos, su origen es político, no es un político de administración, digamos. Lo veremos en el camino, porque independientemente de quién gane, Alba ya está aquí. Independientemente ganen ellos o pierdan, definitivamente ellos van a tener que administrar sus empresas con fines sociales. Vamos a ver si siguen repartiendo la misma cantidad de plata que han estado repartiendo hacia la calle, vamos a ver si la recortan, vamos a ver cómo se recomponen ellos, vamos a ver si se convierten en una sociedad como cualquier otra en el país, y eso el futuro dirá qué camino toman. Pero definitivamente que ese corte de flujo de efectivo de un país venezolano hacia acá, porque van a tener que cambiarlo, los va a obligar, les va a poner una seria presión para ver cómo recomponen este modelo creado acá. Esperemos a ver qué pasa. Digo, porque en el caso del FMLN hay muchas esperanzas cifradas sobre lo que puede ser Petrocaribe, por ejemplo. Y se ha hablado ya en algún momento de 650, 640 millones de dólares que pueden captarse, recibir en beneficios de cualquier manera, y eso ponerlo entonces a disposición de la gente a través de programas sociales. Pero no hemos escuchado hablar de acercamientos, por ejemplo, con Estados Unidos, a través de otras formas. Sí. Entonces, o sea, si hay apuestas claras de por dónde puede ir el... Mira, creo que Venezuela está complicadísima, y el modelo de gobierno allá y de regalías o de canje o de trueque a puro petróleo está complicadísimo. El principal comprador de Venezuela es Estados Unidos. Venezuela tiene una característica en su petróleo, que es un petróleo pesado, y no cualquier refinería en el mundo lo puede procesar. De hecho, las únicas refinerías, creo, que lo pueden procesar están en Norteamérica. Tú estás viendo cómo Estados Unidos ya se proclama ser una nación autosuficiente. A partir del 2015, 2016 van a depender muchísimo menos de la importación de petróleo de todo el mundo, incluyendo Venezuela. Hemos tenido cifras de gente que ha estado mucho en el mercado petrolero, que nos han dicho, miren, Estados Unidos antes compraba 1,3 millones de barriles diarios, hoy está comprando, porque necesita menos, 900 millones de barriles. 900.000 barriles diarios. Cuando tú ves esas diferencias, ¿qué impacto tiene en la caja del Estado venezolano? Un impacto tremendísimo. Ahorita Petrocaribe ha sido como el saco de Santa Claus con el cual compran voluntades en otros países. Pero cuando Venezuela también, como lo están diciendo ciertos miembros de la oposición venezolana, dicen, miren, es necesario que Venezuela comience a cobrar todos los regalos que ha dado. Yo no quiero saber cuánto le debe El Salvador o cuánto le debe Alba a Venezuela, porque Venezuela va a necesitar recuperar esas cuentas por cobrar que tiene. Y es justo que lo recuperen, porque ha sido el Tesoro Nacional el que ellos han manipulado como prebendas políticas para hacer y exportar este modelo. Entonces, visto de esa manera, es imposible que eso no tenga influencia e impacto. No, totalmente. Ahora, pero cuando vuelvo a la interrogante sobre el otro tema, cuando se plantea que esto es campaña de miedo. De que Venezuela es una campaña de miedo para El Salvador. De colocar, bueno, lo dijo el presidente de la República, lo ha dicho el FMLN, de colocar el tema de Venezuela en la agenda electoral en el país. No, yo creo que son cortinas de humo. Lo que está a la luz pública y lo que se puede ver en todos los diferentes medios de comunicación, y que la gente lo ve, porque lo ve todos los días y lo platica en la calle, eso no es campaña de miedo, eso es simple y sencilla realidad. Los políticos pueden ponerle el término que quieran, ¿verdad? Los políticos son expertos en decir que es campaña de miedo, que es coyuntura. No, esto no es coyuntura. O sea, simplemente está pasando.
la gente va a saber ver lo que pasa en Venezuela y nosotros no vamos, nadie está influenciando en la opinión pública. Con eso que tú estás viendo en la calle, tú te formas tu propia opinión y con esa opinión tú vas a ir a votar. Nada más, eso no es campaña de miedo, simplemente es hacerle ver a la gente lo que en otros países está pasando. Hay un resultado inmediato ya que algunos sugieren que de alguna forma está expresando, ese resultado expresa de alguna manera lo que está ocurriendo en Venezuela, y es la elección reciente que hubo ayer, justamente hace unas horas en Ecuador, donde debo entender que de los 3 municipios más importantes que ganó la oposición, había uno que parece que estaba ya siendo gobernado por la oposición, pero bueno, pero el tema es que son las Quito. 3 principales ciudades, exactamente. Entonces, ¿crees tú que puede haber un mensaje en eso? O sea, que la gente haya captado, digamos, bueno, digo, por la misma ubicación de la Alianza Bolivariana de los Pueblos, Ecuador, dentro de ese eje. Mira, tú ves en la Alianza Bolivariana diferentes tonos. Creo que Ecuador ha sido un excelente ejemplo, porque a pesar de que el presidente Correa no ha sido tan restrictivo, así tan opresor como un modelo venezolano, sí ha tenido serios problemas con la prensa. Él ha sido ha aplicado bastante mordaza en los medios de comunicación, y eso, vuelvo y digo, mire, los hechos hablan por sí solos, la gente se da cuenta. Cuando tú tenés a una prensa reclamando espacios, medios que posiblemente sufren amenazas de cierre, de quitar licencias, etcétera, etcétera, y tú eso lo comparas con lo que está pasando en una Venezuela y haces el clic de que es parte de una misma alianza bolivariana, discúlpenme, el pueblo no es tonto. Así no, el pueblo no se gire por etiquetas, el pueblo saca sus propias conclusiones. Puede haber sido una factura que le pagaron, que le pasaron al gobierno del presidente Correa. ¿Qué ha pasado con Perú? Perú tenés también, es parte del eje de la Alianza Bolivariana, tenés a un presidente, Ollanta Humala, puesto ahí, pero él totalmente ha emitido opinión, pero se ha separado y ha preferido dedicarse a los asuntos netamente peruanos, haciendo alianzas con la empresa privada, no siendo tan mordaz con los medios de comunicación, porque al final de cuentas está comprobado. El modelo de una dictadura, de una opresión, de un totalitarismo, de un anulamiento absoluto de las libertades, no tiene tiempo. Tarde o temprano fracasa. Más vale que nosotros seamos previsores, que sepamos leernos en el entorno mundial de lo que está pasando, y que no recuperemos nuestras libertades de la manera dura, sino que aprendamos a mejor prever esa pérdida de libertades y que sepamos votar el próximo 9 de marzo con conciencia, con reflexión, de cara a al país que le queremos dejar a nuestros hijos, básicamente. Porque a ellos les va a tocar. No vamos a ser nosotros, como tú bien dijiste, los viejos los que vamos a estar obligados, si algo pasa, a salir a la calle, van a ser nuestros hijos. Y definitivamente que como cualquier padre de familia, independientemente de la bandera, lo que menos tú querés es que sometan a palos a las juventudes y a los jóvenes. Eso no lo queremos ninguno. Entonces, mejor tomemos las previsiones para que eso no suceda y hacerles la vida más fácil y que ellos se expresen, que digan, que quiten y que pongan a quien quiera. Entonces, para cerrar, volviendo para el 9 de marzo, ¿tú esperas más participación de la gente? Yo estoy confiado que sí. Mucha más gente va a votar. El llamado es realmente para el Tribunal Supremo Electoral, para que fomente ese proceso, que se lleve a cabo de la mejor manera, que se aprenda de los primeros errores que se pudieron haber cometido para superarlos en esta etapa. Creo que hay cosas que se tienen que modificar. La votación de la Fuerza Armada es importantísima. Nosotros como movimiento no concibimos cómo es posible que a la Fuerza Armada se le restrinja un poco el voto. Creo que son quizás los que vimos el fin de semana que hermanos nuestros de la Fuerza Armada murieron sirviendo allá en el Líbano. Y yo creo que si están poniendo el pecho por el país y por los tratados que hay como país, lo menos que podemos hacer es darle la categoría de ciudadano de primerísimo nivel. Casi que deberían de ser los primeros llamados a votar, ¿no? Entonces, ojalá se corrijan errores y podamos tener una mejor votación. Perfecto. Gracias, Carlos. Muy fino. Gracias. A la orden. Terminamos entonces la entrevista en línea. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Nos vemos mañana a 6:45 de la mañana con el resumen del noticiero de la prensa gráfica. 7 en punto, la entrevista en línea. Estará con nosotros, ya lo decíamos, Aida Betancur. Ella es representante del movimiento que está estimulando por el voto, el movimiento M9, del voto del 9 de marzo. Vamos a ver mañana entonces. Gracias por su fiel sintonía.